jornadas a cargo del profesor Andrés Ramírez Casán. El profesor Andrés es econometrista teórico y aplicado que trabaja en el Departamento de Economía de la Universidad de AFIT en Medellín, Colombia. Desarrolló su instancia postdoctoral en el Departamento de Econometría y Estadística de los Negocios en la Universidad de Monash, Belmont, Australia, y obtuvo su título de PhD en Ciencia de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde también se graduó como máster en Economía y pregrado en Economía. Adicionalmente, obtuvo una maestría en Ciencias en Finanzas en la Universidad de AFIT. Ha sido profesor visitante en el Departamento de Economía de la Universidad de Melbourne y docente en la Universidad de los Andes y la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas internacionales y nacionales, tales como Art Journal, Journal of Applied Econometrics, International Journal of Forecasting, Econometric Reviews, Spatial Economic Analysis, Economic Inquiry, World Development, Sport Economics, Economic Modeling y Empirical Economics, entre otras prestigiosas revistas internacionales. En la industria ha desarrollado trabajos de consultoría en predicciones de demanda para empresas públicas de Medellín, EPM y el Grupo Nutresa, entre otras compañías. Igualmente, ha desarrollado metodologías de evaluación de proyectos de inversión para la agencia APP del municipio de Medellín y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, al igual que evaluaciones de impacto para el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces los dejo con el profesor Andrés Ramírez Casán, de antemano agradeciéndole al profesor Andrés por haber aceptado la invitación a participar en estas jornadas con la conferencia Posterior Manifolds over Hyperparameter Regions, Moving Beyond Localized Assessments of Prior Parameter Specifications in MCMC Inference. Adelante, profesor Andrés. Ok, muchísimas gracias, profesor. Primero que todo, pues quiero agradecer la oportunidad de presentar acá en este magnífico evento. Y lo que les quiero presentar pues es un trabajo en coautoría con Diana Jacobi y Chung-Fong Wok, ambos de la Universidad de Melbourne, y Nong Nguyen de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. ¿Okay? La idea de lo que vamos a presentar es relativamente sencillo. Simplemente vamos a ver, digamos, una propuesta metodológica para realizar análisis de sensibilidad de estadísticos a posteriori en términos de los hiperparámetros de las prior que definamos. Esto en contextos pues, donde no tenemos una solución analítica para la posterior, sino que nos toca acudir a técnicas de Markov Chain Monte Carlo, ¿cierto? En esencia, ¿qué hacemos en este paper? Digamos, convencionalmente, el análisis de sensibilidad de los estadísticos a posteriori con respecto a los hiperparámetros de las prior se fundamenta en dos análisis. El primer análisis, digamos, hace un análisis local fundamentado en derivadas parciales, ¿cierto? Eso es lo que denomino acá local derivative. Y el segundo approach, digamos, es análisis de escenarios, donde en esencia se escogen diferentes conjuntos de hiperparámetros, ¿cierto? Y se evalúa las cadenas a posteriori. Han dado diferentes conjuntos de hiperparámetros y con las diferencias entre los diferentes, digamos, estadísticos a posteriori se ve qué tan sensible son los resultados ante diferentes escenarios, pues, en los hiperparámetros de las prior. Lo que nosotros proponemos es, digamos, una combinación de las dos cosas, ¿sí? Pero tratando de involucrar, pues, técnicas que hoy por hoy son bastante utilizadas en el argot, pues, de Statistical Learning y Machine Learning. Entonces, lo que hacemos es combinar tres cosas. Combinamos procesos gaussianos, que por lo demás son bastante conocidos, pues, en la literatura de estadística espacial, sobre todo en Kriging, para hacer predicción, con Active Learning, que en esencia es
un desarrollo moderno de diseños de experimentos donde se seleccionan de forma inteligente los puntos donde se quiere evaluar una función, los puntos sobre el espacio de diseño, ¿cierto? Y con Automatic Differentiation, que es una técnica recientemente propuesta para calcular derivadas parciales cuando no se tiene una solución analítica para la posterior, sino que esta posterior se obtiene a partir de técnicas de Markov-Chain Monte Carlo. Eso es básicamente lo que desarrollamos como a nivel metodológico. Es relativamente sencillo cuando uno lo dice, porque se está tratando de unificar el criterio de la derivada parcial con análisis de escenario, utilizando tres desarrollos metodológicos que son relativamente conocidos pues, en la literatura de estadística y hoy por hoy de Statistical Learning, Machine Learning. Procesos gaussianos, con Active Learning, con Automatic Differentiation, ¿sí? Y realizamos una aplicación donde tenemos un sistema de demanda, ¿sí? Compuesto por 5 ecuaciones asociadas a diferentes, digamos, grupos de alimentos, ¿sí? Es un sistema de demanda relativamente grande, hay que estimar alrededor de 45 parámetros de localización, ¿cierto? Más la matriz de varianzas y covarianzas, ¿ok? Y realizamos análisis de sensibilidad de las elasticidades de la demanda a posteriori con respecto a los hiperparámetros de las prior. Eso es en esencia lo que hacemos pues, en nuestra aplicación. Entonces acá está en un slide de mi presentación, hago una breve introducción, más o menos lo que he dicho, describo grosso modo los métodos, muestro algunos ejemplos muy sencillos, luego muestro las aplicaciones y termino pues con algunas conclusiones y las referencias. ¿Sí? La motivación es básica. Digamos que originalmente el análisis de sensibilidad en desarrollos de inferencia bayesiana se fundamentaba mucho en lo que se denomina la e-contamination, ¿cierto? Berger proponía pues cómo los resultados a posteriori variaban ante una contaminación pequeñísima de la prior que se estaba tomando en consideración, ¿sí? Recientemente la literatura ha cambiado un poco en el sentido de que como los modelos que abordamos hoy por hoy son mucho más grandes, normalmente no tienen solución analítica, entonces hay que acudir a técnicas de simulación para poder realizar inferencia. Entonces el análisis ha cambiado un poco de esta literatura de e-contamination propuesta por Berger a ver la sensibilidad de los resultados a posteriori ante cambio en los hiperparámetros. ¿Qué tan robustos son los resultados? ¿Cierto? Digamos que en términos generales, cuando no hay problemas de identificación, es bien sabido pues, que en modelos paramétricos, ¿sí? Bursting Bone Misses demuestran que en esencia se logra posterior consistency, ¿sí? Que en buena medida las propiedades asintóticas muestrales de estimadores, si se quieren ver pues, la diferencia bayesiana como un estimador, son básicamente lo que se obtiene bajo estimadores frecuentistas. ¿Sí? Eso no sucede cuando se está analizando modelos no paramétricos. ¿Sí? Y no sucede cuando hay problemas de identificación. Es decir, la verosimilitud puede tener parámetros y puede no tener parámetros que interfieren en la inferencia, pero pese a que la verosimilitud no tiene estos parámetros, hay aprendizaje bayesiano, ¿cierto? Entonces la literatura ha tratado de analizar un poco qué sucede con las estimaciones a posteriori con respecto a modificaciones en el conjunto de los hiperparámetros, que son los parámetros de las prior, ¿cierto? Porque pueden haber serias implicaciones. Sobre todo, esto sucede mucho cuando no hay aprendizaje de los datos, sino que hay aprendizaje bayesiano, ¿cierto? Y hay innumerables aplicaciones de esto. Por ejemplo, piensen en un modelo CAR en el espacio,
y tengo dos varianzas, la varianza asociada al fenómeno de asociación espacial y la varianza asociada a la perturbación estocástica. Hay un problema de identificación si estamos trabajando con datos de corte transversal, por ejemplo. Entonces, hay aprendizaje bayesiano, pese a que la verosimilitud tenga problemas en la identificación de las dos varianzas en los componentes, ¿cierto? Este es uno de los típicos ejemplos, pero hay muchísimos. Entonces, por eso, pues, analizar la sensibilidad ante los hiperparámetros, ¿sí? ¿Cuáles son los nuevos métodos por excelencia? Digamos, está el primer método, que es un poco formal, que está fundamentado en la derivada, ¿cierto? Por construcción esto nos va a dar un análisis local. Y el segundo método es el escenario, ¿sí? Donde se hacen todas las cadenas a posteriori, dado diferentes subconjuntos de los hiperparámetros, y se ven qué tan sensibles son los resultados. Por construcción, este segundo método es muy demandante desde el punto de vista computacional, y el primer método, digamos, solo da análisis local, pero también puede ser demandante desde el punto de vista computacional, pues porque cuando no tienes una solución analítica para la función de distribución a posteriori, tienes que acudir a técnicas MCMC y derivar. Cuando estamos en técnicas MCMC puede ser un poco costoso. Sin embargo, digamos, el gran limitante es que solo se da análisis local, ¿cierto? En escenario análisis, el gran limitante es que la selección del conjunto de hiperparámetros es ad hoc. No hay un criterio muy inteligente para seleccionar el conjunto de los hiperparámetros donde se quiere hacer el análisis, ¿cierto? Esas son las dos técnicas que se utilizan hoy por hoy. Nosotros lo que queremos es tratar de combinar estas dos técnicas y extender un poquito más el análisis. ¿Cómo lo hacemos? Con algo que nosotros llamamos GP plus LA plus AD, ¿sí? Procesos gaussianos más Active Learning más Automatic Differentiation. Básicamente eso es lo que proponemos, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de, dado un conjunto de hiperparámetros, no podemos evaluar en absolutamente todos los puntos del subespacio definido por el conjunto de hiperparámetros, ¿cierto? Sino que evaluamos en ciertos puntos iniciales, ¿sí? Hacemos interpolación de los resultados de la sensibilidad de los parámetros a posteriori entre los diferentes puntos con procesos gaussianos, y la selección de nuevos puntos de evaluación lo hacemos de forma inteligente utilizando Active Learning, que digamos es un descendente pues de diseños de experimentos óptimos, ¿sí? Y calculamos las derivadas en una situación donde tenemos que utilizar por obligación MCMC, utilizando Automatic Differentiation, que es una técnica muy moderna, pues, para realizar este tipo de análisis. Eso es grosso modo lo que hacemos, y combinar estas tres cosas nos permite tener mucha más información de la sensibilidad de los estadísticos a posteriori con respecto a los hiperparámetros. Podemos, digamos, identificar cuáles son los estadísticos a posteriori más sensibles, cuáles son los hiperparámetros que ejercen más presión sobre la sensibilidad, y podríamos identificar características geométricas de un manifold que podemos identificar, ¿cierto? Donde se tiene el mapa del subconjunto de la región definida por los hiperparámetros sobre el estadístico a posteriori. Eso es grosso modo lo que tratamos de hacer con lo que nosotros proponemos, ¿sí? Entonces, en términos formales, lo que en esencia uno tiene es parte de un modelo estadístico, ¿cierto? Para modelar unos datos, pues es un vector aleatorio, ¿sí? O un objeto aleatorio Y, ¿sí? Donde el modelo estadístico depende de unos parámetros phi que están en RL, ¿sí? Y definimos una prior pi de teta, donde teta define los hiperparámetros, los cuales habitan en RP, ¿cierto? Y en esencia queremos ver qué tan sensible es la distribución, ¿sí? O el estadístico a posteriori de una función de phi, ¿sí? Con respecto a los hiperparámetros que tenemos en teta, condicionado pues a las observaciones, al modelo estadístico y a la familia de distribuciones a priori, ¿cierto? Lo que comúnmente se hace es calcular la derivada,
¿sí? Evaluarlo en un punto particular y así se identifica la sensibilidad, o se hace análisis de escenarios donde se seleccionan un subconjunto de los hiperparámetros y se evalúa múltiples veces pues, el valor esperado del estadístico a posteriori para el cual queremos estudiar. Lo que nosotros hacemos es básicamente denotamos pues, un subconjunto de los hiperparámetros, llamémoslo θ sub 0, es un conjunto compacto conectado, ¿sí? Y definimos pues el valor a posteriori del estadístico, ¿sí? Pero como función de θ, ¿cierto? Y tenemos, digamos, un manifold diferenciable que notamos M, que simplemente es el mapa de los hiperparámetros al el valor esperado a posteriori de la función de phi que queremos analizar. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Sí, esto suena un poquito abstracto, pero ilustrémoslo con un ejemplo donde tenemos soluciones analíticas. El ejemplo, digamos, básico que uno aprende en inferencia bayesiana, que es el modelo beta binomial. ¿Sí? Tenemos una serie de datos, el proceso generador de estos datos es binomial, el parámetro es la probabilidad, condicionado que sabemos el número de observaciones, y para la probabilidad definimos una distribución a priori que es beta, que depende de dos parámetros, alfa 0 y beta 0, que en este caso pues serían nuestros hiperparámetros. ¿Sí? Después de aplicar pues, la regla de Bayes, encontramos que la distribución a posteriori de la probabilidad de éxito es también beta, con ya los parámetros actualizados con los datos serían estos y estos, ¿sí? Sin incluir pues acá menos 1, ¿sí? Y supongamos que el estadístico a posteriori que queremos analizar es la varianza de la probabilidad de éxito. ¿Cierto? Entonces esa sería nuestra h de θ, que es esta varianza, que tiene solución analítica, que viene dado por esta expresión. Acá, digamos, estamos en un mundo maravilloso donde podemos hacer toda la álgebra y encontramos pues que la distribución a posteriori es beta, ¿cierto? Encontramos pues los parámetros a posteriores, podemos calcular la varianza, ¿sí? Y en esencia este es pues la superficie que identifica la sensibilidad de la varianza a posteriori con respecto a los dos hiperparámetros beta 0 y alfa 0, ¿cierto? Entonces esto nos da toda la superficie, esta pues que tenemos acá nos da toda la superficie, sería el manifold, ¿sí? Y abajo tenemos la proyección de la matriz jacobiana, en este caso, ¿sí? Sobre el sistema de coordenadas cartesiano. Entonces acá tenemos, digamos, esto que tenemos acá, que lo estoy señalando, es la proyección de la matriz gradiente, la matriz jacobiana, que refleja la sensibilidad, ¿cierto?, de el manifold con respecto a los hiperparámetros, y señalé, digamos, una región particular que tengo acá en azul, ¿sí? Y todos sabemos que esta proyección identifica la trayectoria de máxima sensibilidad, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es uso de esa vector o matriz gradiente para identificar las regiones de máxima sensibilidad, y acá simplemente tenemos la proyección de esta gráfica, pero fijando, digamos, beta 0 en ciertos niveles, y vemos la sensibilidad con respecto a alfa 0 condicionado a que beta 0 es un, digamos, un valor particular, ¿cierto? Entonces vemos cómo varía la pendiente, digamos, acá tenemos la pendiente, las flechas que aparecen en amarillo, ante diferentes valores pues que toma alfa 0, ¿cierto? Los tenemos acá, condicionado que beta 0 pues es un valor particular, ¿sí? En esencia nosotros queremos descubrir las propiedades geométricas que identifican el valor esperado a posteriori de un estadístico como función de los hiperparámetros, ¿cierto? Y esta es la geometría que está implícita, ¿sí? Obviamente, este es un ejemplo donde tenemos las soluciones analíticas, podemos graficar, es muy sencillito, pero como para explicar la intuición. Vemos que
la varianza a posteriori es sensible a los hiperparámetros beta 0 y alfa 0, ¿cierto? Entonces queremos extender esto, que lo tenemos en un contexto muy sencillo, a algo mucho más general, ¿cierto? Y vamos a proponer ciertas medidas de sensibilidad. Entre las medidas de sensibilidad tenemos pues el rango de máxima variación, que simplemente está definido como la diferencia entre el supremo y el ínfimo, ¿cierto? De este mapa de los hiperparámetros hacia el valor esperado a posteriori. Queremos también hacer gráficos en 3D, tal cual se los acabo de mostrar, solo que ya la complejidad técnica es un poquito más elevada porque no tenemos soluciones analíticas y podemos partir de un problema donde el conjunto de hiperparámetros es grandísimo y nos tenemos que ir secuencialmente a identificar cuáles son los hiperparámetros que generan mayor sensibilidad sobre un estadístico a posteriori, ¿cierto? También podemos identificar como cuáles son tanto los hiperparámetros más influyentes en el estadístico a posteriori que queremos calcular, dado que podríamos tener como estadístico a posteriori un vector, sobre ese vector podemos identificar cuáles son los más sensibles a los hiperparámetros. Eso es básicamente las medidas que proponemos tanto acá como acá, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora les voy a decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Digamos, el punto de partida es que tenemos un modelo estadístico, tenemos una prior, sobre la prior inicialmente seleccionamos unos puntos de evaluación y calculamos pues el valor esperado a posteriori de la h de phi, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos en un contexto donde no hay solución analítica potencialmente, que es la mayoría de los contextos pues donde realizamos inferencia bayesiana en modelos relativamente complejos, entonces nos toca calcularlo como los draws de la distribución a posteriori con esto que tenemos acá, ¿cierto? Donde la phi de g pues proviene pues de la distribución a posteriori. Entonces implementamos bien sea un Metropolitan-Hastings o un Hamiltonian Monte Carlo, un mostrador de Gibbs, etcétera, ¿cierto? Bueno, dado eso, utilizamos procesos gaussianos, GP, ¿cierto? Entonces, en procesos gaussianos, básicamente lo que podemos hacer es la interpolación o el fit entre los puntos donde realizamos la evaluación inicial, ¿cierto? Y la proyección, pues está dado en esencia por esta sería la media de la proyección, obviamente hay incertidumbre asociado a ese fit, ¿cierto? Donde esta K21 y K11 simplemente refleja pues matrices de varianzas y covarianzas, ¿sí? Donde pues acá defino en esencia qué es K11 y qué es K21. Ok, entonces inicialmente tenemos nuestro modelo, seleccionamos un subconjunto de hiperparámetros, estimamos los estadísticos a posteriori, ¿cierto? Pero como queremos ver toda la geometría en un subconjunto del espacio de los hiperparámetros, calculamos el fit con procesos gaussianos, ¿sí? Los procesos gaussianos, recuerden, pues es una técnica no paramétrica, pese a que se asume una distribución normal implícitamente, sirve para ajustar una variedad de curvas pues enorme, ¿sí? Y utilizamos el proceso gaussiano, digamos los procesos gaussianos necesitan pues el kernel, ¿sí? Los parámetros del kernel, utilizamos el kernel exponencial pues porque es infinitamente diferenciable y es compatible pues y con nuestros supuestos, además es como el más implementado digamos entre los practitioners, ¿sí? Entre la gente que aplica esto y estimamos los parámetros del kernel por máxima verosimilitud. Una vez estimamos los parámetros del kernel por máxima verosimilitud, hacemos el fit, ¿cierto? Entre los diferentes puntos de evaluación, ¿sí? Ya el siguiente punto es, bueno, ¿cómo seleccionamos los nuevos
puntos de evaluación y ahí es donde aparece Active Learning, ¿sí? Entonces, en esencia, Active Learning es una técnica muy utilizada hoy por hoy en Machine Learning para seleccionar óptimamente puntos de evaluación. Digamos, es como una evolución de diseños óptimos de experimentos, ¿sí? Y la función de adquisición, que es normalmente como la función que define cuál es el subconjunto óptimo de nuevos puntos de evaluación, en nuestro caso va a ser la varianza asociada a la interpolación entre los diferentes puntos, ¿sí? Entonces minimizamos esa varianza, ¿sí? La fórmula pues de la varianza que tenemos, de la proyección la tenemos acá, ¿sí? De un proceso gaussiano, la tenemos ahí, minimizamos esa varianza sobre los teta que pertenece pues a teta 0, ¿sí? Eso es lo que técnicamente se conocería como la función de adquisición. Y esta nos sirve para seleccionar los nuevos puntos de diseño, ¿cierto? Y finalmente introducimos Automatic Differentiation. ¿Por qué? Porque en esencia hay un resultado maravilloso de procesos gaussianos, y es que la deriva de un proceso gaussiano es también un proceso gaussiano, y ese resultado es supremamente poderoso, ¿sí? Entonces utilizamos la información de la derivada para mejorar tanto el fit como para reducir la incertidumbre en el proceso de predicción. ¿Ok? Entonces, en esencia, aumentamos el proceso gaussiano con la derivada del proceso gaussiano, y eso nos permite hacer mejores proyecciones, y de paso, pues la derivada nos da información de la sensibilidad local del estadístico a posteriori, y es básicamente pues esta la fórmula para hacer la nueva proyección, dado que tenemos información sobre la derivada, ¿cierto? Ahora, eso suena muy abstracto, pero les vamos a un ejemplo muy sencillito. De nuevo, un ejemplo donde pese a que tenemos soluciones analíticas que nos sirve para ver qué tan bueno es el procedimiento, pues implementamos todo esto, ¿sí? Entonces, la primera gráfica que ustedes ven, esta que tengo acá, ¿sí? Es de nuevo el ejemplo Bernoulli, donde la prior es beta. Vamos a, para simplificar el análisis, que gráficamente se vea mejor el asunto, vamos a decir que alfa sub 0 es igual a beta sub 0, ¿sí? Y acá vamos a analizar, digamos, la media, ¿cierto? Vamos a analizar la media. La media real es esta que aparece punteada, ¿sí? Esta que estoy señalando acá, ¿sí? Esa es la media real, ¿sí? Lo que aparece, digamos, en azul, simplemente sería el ajuste con un proceso gaussiano. Entonces, elegimos este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, y entre los diferentes puntos utilizamos un proceso gaussiano, que es esta que aparece acá en azul, ¿cierto? La azulita, para hacer el fit entre los diferentes puntos. Lo que aparece en gris claro es la incertidumbre asociada al fit. Entonces, ustedes observan pues el grado de incertidumbre en la proyección es enorme. ¿Ok? ¿Qué hacemos luego? Le metemos información de la derivada del proceso gaussiano, donde la calculamos con Automatic Differentiation, que es la que aparecería como en rojo. ¿Sí? La que aparece en rojo ya es esta, digamos, señalémosla, no sé, con este. ¿Sí? Esta que aparece acá en rojo, ¿sí? Esta que aparece en rojo, ¿sí? Es el ajuste del proceso gaussiano tomando en consideración información de la derivada. Y lo que aparece en gris un poco más oscuro, ¿sí? Esto que aparece en gris más oscuro, ustedes ven digamos, cómo aumenta la precisión en el pronóstico cuando metemos la información de la derivada, ¿cierto? Ok, entonces meter la información de la derivada ayuda enormemente a reducir la incertidumbre del pronóstico, y de hecho, pues cuando hacemos los cálculos, el grado de ajuste mejora considerablemente. Finalmente aparece Automatic Differentiation. Entonces recuerden que en Active Learning, la función de adquisición es tratar de minimizar la incertidumbre, ¿sí? Entonces gráficamente, digamos, uno observaría que inicialmente acá es donde hay mayor incertidumbre, en este punto, ¿cierto? En particular en esta línea que tengo acá, esta, ¿sí? Entonces, ese es el nuevo punto de evaluación que vamos a utilizar, que lo identificamos utilizando Active Learning, ¿ok? Y la gráfica que tenemos
acá es ya involucrando esa información. Entonces ya involucramos ese nuevo punto, mírenlo, aparece acá, y la selección de ese nuevo punto nos ayudó a reducir considerablemente la incertidumbre. Y luego elegimos el nuevo punto, que muy probablemente estaría en esta zona de acá, porque acá es donde vemos, donde hay mayor incertidumbre, y continuamos iterativamente hasta que decimos que la incertidumbre se reduce por debajo de un threshold que nosotros definimos. Eso es básicamente lo que nosotros implementamos. Acá un modelito un poquito más complejo, un típico caso, regresión lineal, ¿cierto? Donde decimos pues que Y tiene una media, XY transpuesta beta, tiene una varianza sigma cuadrado sobre lambda I, entonces hay heterocedasticidad, pues porque la varianza depende de lambda I, y vamos a asumir pues una distribución normal. Es un típico ejemplo de regresión lineal heterocedástica, lo cual lo abordamos con técnicas bayesianas. La cosa es que el lambda I pues introduce heterocedasticidad para obtener, digamos, soluciones conjugadas, condicionadas, y poder implementar, por ejemplo, un muestrador de Gibbs. Asumimos que la varianza se distribuye inversa gamma, que lambda se distribuye gamma y que beta se distribuye normal. Sí, eso nos va a permitir obtener soluciones conjugadas condicionadas, lo cual implica poder implementar un muestrador de Gibbs, ¿cierto? Lo cual implica que no tenemos una solución analítica específica para las marginales, pero tenemos soluciones analíticas específicas para las condicionadas. Entonces podemos implementar fácilmente el muestrador de Gibbs, y acá, a modo de ilustración, vemos qué tan sensible son los resultados de la media a posteriori, ¿sí?, en beta 1, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, tengo la media posteriori de beta 1, ¿sí? Acá tengo la media a priori de beta 1 y la varianza a priori de beta 1. Y vemos cómo varía la media posteriori ante cambios tanto en la varianza a priori como en la media a priori. Y vemos que es bastante sensible, ¿cierto? Y los tres gráficos muestran exactamente la misma cosa, pero ante diferentes escenarios para Rho. El de la izquierda es con Rho .12, el de la mitad con .18 y el de la derecha con .25. Entonces, miren cómo cambian, ¿sí?, digamos, las superficies de la media posterior y de beta 1 ante cambios en Rho, ¿cierto? Que son los hiperparámetros que en buena medida definen la heterocedasticidad del proceso, ¿cierto? Y ya acá, pues, implementamos todas las técnicas, ¿sí? Implementamos Active Learning, procesos gaussianos y Automatic Differentiation. Y acá mostramos como, bueno, ¿cuál sería el ejercicio sin implementar Active Learning? ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer todo este conjunto de evaluaciones de puntos, ¿sí?, para poder tener un buen fit de nuestra superficie que demuestre la sensibilidad de la media posteriori ante estos hiperparámetros, ¿cierto? Ahora, podemos recuperar básicamente la misma superficie solo con estos puntos, ¿cierto? Miren que acá hay muchos menos puntos. Ustedes ven, pues, lo que tenemos en naranja son muchos menos puntos comparado con lo que tengo acá, ¿sí? Este es el poder de Active Learning. Yo no tengo que tener, o sea, yo puedo utilizar fuerza bruta, donde trato de hacer un buen ajuste, tratando de evaluar muchísimos puntos, y entre los puntos hago la interpolación utilizando un proceso gaussiano, o utilizo Active Learning, donde yo no tengo que hacer tantas evaluaciones y logro el ajuste. Y acá vemos cómo se reduce, ¿sí?, la incertidumbre, la máxima incertidumbre en la superficie, dado el número de puntos de evaluación, ¿cierto? Entonces, en la medida en que tenemos más puntos de evaluación, llegamos por acá como a 25, la incertidumbre ya se ha reducido considerablemente. Y ese es el objetivo de implementar Active Learning. ¿Ok? Ahora, los ejemplos que les acabo de esbozar son relativamente sencillos, aunque bastante relevantes, en el sentido de que muchas veces
las personas que aplican o que quieren realizar análisis de sensibilidad solo están preocupados en un subconjunto muy limitado de hiperparámetros. Listo. Pero pongamos un poquito más duro. O sea, pongamos un modelo donde tengo un sistema de ecuaciones, ¿cierto? En particular voy a modelar demandas de grupos de alimentos, ¿sí? Y en particular vamos a calcular la elasticidad, la media elasticidad a posteriori, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, estas elasticidades son bastante importantes en teoría económica, en public health, en marketing, ¿sí? Por ejemplo, hoy por hoy está el debate sobre imponer impuestos a ciertos tipos de alimentos, como los que contienen un alto componente de grasa saturada o que los que tienen un alto nivel de azúcar, ¿sí? Y cómo reaccionan los consumidores ante dichos impuestos es un punto crítico. Es un punto crítico y la respuesta a ese punto crítico en buena medida están en las elasticidades, ¿sí?, de la demanda con respecto al precio, con respecto al ingreso de estos alimentos, ¿sí? Recordemos que una elasticidad es simplemente una medida de sensibilidad. Si tú me aumentas el precio un tanto por ciento, ¿en cuánto reduzco la demanda? Si mi ingreso aumenta en tanto por ciento, ¿en cuánto se aumenta o se disminuye el consumo de ciertos alimentos, ¿cierto? Entonces ahí la estimación de elasticidad es un punto bastante crítico. ¿Ok? Porque definen muchas políticas públicas, en particular con los debates que tenemos hoy por ejemplo, en nuestra economía sobre imponer impuestos a bebidas azucaradas o a la comida chatarra, ¿cierto? Ahora, si uno quiere tener un marco conceptual relativamente amplio, no debe modelar univariadamente una función de demanda, sino hacerlo de forma multivariada. Es decir, modelar simultáneamente muchas funciones de demanda, porque eso nos va a permitir, por ejemplo, calcular elasticidades cruzadas. Si aumento el impuesto en las bebidas azucaradas, potencialmente en cuanto disminuye el consumo de bebidas azucaradas, pero en cuanto potencialmente aumenta el consumo de agua, por ejemplo, agua envasada. Entonces hay que tratar de modelar pues, un sistema de demanda para poder capturar esos efectos cruzados, que son bastante relevantes, lo cual implica pues, que el sistema y el número de parámetros de la inferencia se hace un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, en particular, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. En New Zealand desarrollamos un experimento virtual, ¿cierto? Entonces, digamos, el experimento virtual es para tratar de identificar elasticidades no asociativas, sino causales, ¿cierto? Digamos, es una especie de RCT, Randomized Control Trial, ¿cierto? Para tratar de descubrir efectos causales más que efectos asociativos, ¿sí? Desarrollamos un experimento virtual en New Zealand donde teníamos ciertos alimentos que eran representativos de la canasta pues, de los habitantes en Nueva Zelanda, ¿sí? Y modificábamos artificialmente los precios de tal forma que esa modificación artificial de los precios fuera compatible con los impuestos que se tenían pensados, ¿sí?, para la economía de New Zealand, o los subsidios, porque también tienen pensado implementar subsidios a los vegetales y a las frutas, ¿cierto? Y poner impuestos a bebidas azucaradas, comida chatarra, alimentos con alta fuente de grasa saturada, etc. ¿Sí? Entonces, finalmente, para esta aplicación, o sea, el desarrollo metodológico y técnico, pues lo publicamos recientemente en el Journal of Economic Record, ¿sí? Pero para esta aplicación en particular y ver cómo funcionaba nuestra propuesta metodológica, nos quedamos con 5 grupos de alimentos: frutas y vegetales, proteínas, starchy foods, bebidas, otros. ¿Ok? Entonces tenemos esos 5 grupos de alimentos y queremos estimar ese sistema, ¿ok? Donde W representa la participación del gasto, por ejemplo, bebidas en el total del gasto, ¿ok? En todos estos alimentos. ¿Ok? Entonces W, digamos, es un vector para el hogar representativo, ¿sí? Entonces W
Digamos, acá W sub I es un escalar, pero W super H es un vector que está compuesto por 5 participaciones del gasto en alimentos, que son frutas, vegetales, son bebidas, etc. Es un vector, ¿sí? Pero W sub I es un escalar y lo modelamos bajo algo que se llama el sistema Kasiel de demanda. En particular, una versión lineal. Esto fue propuesto por Tito y Muhlbauer. Sí, fue publicado en American Economic Review, que es como un journal top en economía, y de hecho, pues Ditton y Muhlbauer se ganan premio Nobel en economía en buena medida por esta propuesta metodológica, donde la participación del gasto en un alimento particular es función pues, de un intercepto, es función del logaritmo de los precios, es función del gasto real y obviamente la perturbación estocástica, ¿sí? Por construcción de multicolinialidad, si modelamos simultáneamente los 5 alimentos, porque la suma de los W me va a dar 1 por construcción, entonces lo que uno hace es omitir una de las participaciones, finalmente se queda con 4, y utiliza, digamos, algo que llaman las restricciones de aditividad para poder deducir los coeficientes de la quinta ecuación, ¿sí? Y además se imponen ciertas, digamos, restricciones microeconómicas en este sistema. ¿Okay? Dado esto, se pueden obtener muy fácilmente las elasticidades precios. Esta es cómo reacciona el alimento I ante modificación del precio J. ¿Sí? Entonces tenemos esta expresión de acá. Esta ρ sub IJ es básicamente la función indicadora. Toma el valor de 1 si I es igual a J y sale un caso contrario. Y esta es la elasticidad gasto. Proporcionalmente, cuánto se modifica la demanda ante una variación en el gasto total, ¿cierto? Entonces podemos obtener todas estas elasticidades. En particular, vamos a estar interesados en 20 elasticidades precio y en 4 elasticidades gasto, ¿ok? Digamos, nuestra phi son gamas, betas, están compuestas por gamas y betas, esta es nuestra phi, o sea, nuestro parámetro posteriori, pero finalmente nuestra h, ¿cierto? Que es la función de phi, son las elasticidades, ¿sí? Y, digamos, nos toca implementar MCMC, porque acá no podemos obtener soluciones analíticas para las distribuciones a posteriori, ¿cierto? Entonces, pero sí las podemos obtener, si utilizamos familias conjugadas, sí las podemos obtener para las condicionadas, ¿sí? Entonces, utilizamos lo que convencionalmente se hace en estos sistemas de demanda, aplicamos algo que se llama SURB, Similarly Unrelated Regressions, ecuaciones aparentemente no relacionadas, ¿sí? Asumimos que la para la phi que tenemos acá, que está compuesta por alfa, gamma y beta, ¿sí? Es normal, y para la matriz de varianzas y covarianzas inversa Wishart. ¿Ok? Listo. Nos vamos a concentrar en la sensibilidad de las elasticidades con respecto a esos parámetros de localización y a la matriz de varianzas y covarianzas. Y vamos a dejar no informativo los hiperparámetros que tenemos acá. Listo. Entonces podemos implementar un muestrador de Gibbs, podemos imponer las restricciones microeconómicas sin ningún problema. Es simplemente una forma inteligente de saber de cómo escribir el sistema de ecuaciones. Y vamos a analizar la sensibilidad de las elasticidades con respecto tanto a los parámetros de la media como la varianza de la prior asociado a phi. ¿Ok? Entonces acá del muestrador de Gibbs podemos calcular el valor esperado de las elasticidades. Lo tenemos acá, tanto precio como gasto. ¿Listo? Ok. En total vamos a tener, luego, o sea, en total hay que estimar más de 40 parámetros, pero una vez se imponen las restricciones microeconómicas que testeamos, ¿sí? Vamos a tener 18 parámetros libres. 18 parámetros libres, ¿sí? ¿Eso qué implica? Tener 18 parámetros de media, ¿sí? Este va a ser un vector de dimensión 18 y vamos a asumir que la matriz de varianza y covarianza es diagonal, ¿cierto? Entonces, 18 parámetros en la matriz de varianza y covarianza. Entonces ya tenemos el subespacio definido por los hiperparámetros de dimensión 36, en un modelo donde tratamos de simplificar las cosas. ¿Ok? Ahora bien, digamos, hay un debate en la literatura porque estimar estas elasticidades es bastante difícil. Entonces lo que nosotros hacemos es, primero, implementamos un RCT virtual, ¿cierto? Y segundo,
para construir las prior, realizamos un proceso de licitación fundamentado en estimaciones de otros estudios de estas elasticidades. Entonces, nos enfrentamos a un problema relativamente técnico que lo resolvemos pues en este paper que justo salió este año, ¿sí? Para poder elicitar las medias. Ahora bien, normalmente la literatura de licitación se concentra mucho en las medias, ¿cierto? Sin embargo, lo que vamos a demostrar acá es que la varianza también tiene un efecto bastante grande, ¿ok? Entonces nos inventamos un truquito para tratar de elicitar las varianzas en el sentido que refleje qué tan confiados están los expertos entre la licitación de la media que observaron de los estudios y la media de una estimación frecuentista de este modelo, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a licitar la varianza con esta fórmula donde R nos muestra como la proporción de la variabilidad total que es explicada por la prior, ¿sí? Entonces, trabajamos con diferentes grados de R. En esencia, eso es lo que hacemos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Primero, implementamos Automatic Differentiation. Acá vemos las elasticidades, tanto de precio como de gasto. Acá el valor esperado de las beta a priori y acá el logaritmo de la varianza de los hiperparámetros, ¿cierto? Y los puntos reflejan qué tan sensible localmente, en un punto dado, en el hiperespacio, en el espacio definido por los hiperparámetros, qué tan sensible es. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es que la elasticidad 1,2 es muy sensible. ¿A qué parámetro? El valor, la media de gamma 1,2, ¿sí? Que suena relativamente intuitivo, ¿cierto? Porque gamma 1,2 entra en la fórmula específica del cálculo de la elasticidad 1,2. Por acá identificamos, por ejemplo, que esta elasticidad, la 1,4, es muy sensible a la media de beta 1. Y así sucesivamente. Pero este análisis es local, es en un punto determinado. Luego lo que hacemos es un análisis en la dirección del vector gradiente, ¿cierto? Entonces estamos en un punto, calculamos las derivadas, calculamos el vector gradiente y nos movemos a través del vector gradiente que por construcción define la trayectoria de máxima sensibilidad. Y evaluamos esto a través de la trayectoria sobre el subconjunto del subespacio definido por los hiperparámetros. Esta nos da información mucho más global, ¿cierto? Porque ya vamos sobre una trayectoria y sobre cada punto donde para la trayectoria calculamos la derivada. Y esto lo hacemos tanto en la evaluación, digamos, ascendente como descendente. Entonces esto nos da información mucho más global, ¿sí? Y nos estamos dirigiendo en la región de máxima sensibilidad. Entonces ya notamos como ciertas diferencias. Ya aparece, por ejemplo, esto, y aparece algo que a nosotros nos sorprendió bastante. Esto, ¿sí? Cómo la elasticidad 1,1 depende de alfa 1. Y alfa 1 no aparece explícitamente en la ecuación, ¿cierto? Entonces esto a priori es muy difícil saberlo. Pero el análisis formal nos está diciendo, ojo con alfa 1, el proceso de licitación que hagas sobre alfa 1, porque te puede afectar mucho este conjunto de elasticidades. Miren que alfa 1 afecta bastante esta elasticidad y esta elasticidad. ¿Ok? Ahora, esa estrategia nos permite identificar, digamos, las direcciones y definir un subconjunto en el espacio de hiperparámetros de mayor sensibilidad. Y una vez implementamos eso, entonces podemos como definir de enclosing box, como ceteris paribus, todo lo demás fijo, cuál es como el enclosing box, o sea, el cubo que define la región de los hiperparámetros donde hay mayor sensibilidad, ¿cierto? Entonces podemos calcular el límite inferior y el límite superior, tanto para las medias de la localización como la varianza, ¿cierto? Y acá identificamos como esas regiones. Y dadas esas regiones, entonces podemos identificar cuáles son las elasticidades más sensibles y cuáles son los hiperparámetros que ejercen mayor influencia. Y acá seleccionamos como los tres más característicos. Acá tenemos la elasticidad 1,1,
como función de la media de beta 1 y el logaritmo de la varianza de beta 1, y ustedes ven pues que podemos identificar puntos de inflexión, algo que las dos técnicas como escenario análisis y solo la derivada no nos permitiría identificar. Y vemos cómo la media posterior es bastante sensible, ¿cierto? Sobre todo a la media a priori, ¿cierto? Con respecto a beta 1, porque recuerden, esta es una elasticidad que es función de beta 1, pero no solo define beta 1, hay otros parámetros, ¿cierto? Entonces hay un punto de inflexión. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, para la elasticidad 1,3, ¿cierto? Y por acá para la elasticidad gasto del tercer biel, ¿sí? Entonces, para terminar, simplemente introducimos el concepto de sensitivity manifolds, ¿sí? Sobre las regiones de los hiperparámetros, utilizando técnicas, digamos, MCMC, donde podemos ver la sensibilidad de los estadísticos a posteriori, ¿sí? Uniendo tres cosas, ¿sí? Procesos gaussianos, active learning y automatic differentiation, ¿sí? Y esto nos permite crear un link entre los dos enfoques tradicionales para hacer análisis de sensibilidad de los estadísticos a posteriori con respecto a los hiperparámetros, que era escenario análisis y derivative information, ¿sí? Y lo que podemos identificar en nuestra aplicación es que evidentemente hay elasticidades que son bastante sensibles y que el proceso de licitación, pese a que se concentra en la media, está fallando en parte porque la varianza de los hiperparámetros puede tener grandes efectos sobre la elasticidad, ¿cierto? Yo creo que es todo lo que tenía para decirles por hoy. Muchísimas gracias por la invitación, pues es un honor para mí estar acá, es un honor, se los agradezco enormemente pues por tomarme en consideración. Dale, profe Víctor. Muchas gracias, Andrés. No sé si dentro de los participantes tenemos alguna pregunta para hacerle a Andrés acerca de la exposición. Pueden levantar la mano y activar el respectivo micrófono. Bueno, parece que dentro de los que están o los que estuvieron presenciando la presentación no tenemos preguntas. Yo sí me interesaría como hacer de pronto una preguntita, pero es más con respecto a la parte práctica. En la parte práctica, ¿para qué servirían este tipo de métodos? Lo que tiene que ver con el análisis de sensibilidad para los hiperparámetros. Sí, sí, profe. Mira, muchas veces, o sea, acá en el ejercicio de las elasticidades lo que nos está demostrando es que los resultados de la media posterior y de las elasticidades son sensibles a los hiperparámetros, ¿cierto? Entonces, digamos, el gobierno va a tomar una decisión sobre gravar con impuesto del 10% las bebidas azucaradas, ¿cierto? Entonces sería bueno saber a priori potencialmente en cuánto se va a reducir el consumo de bebidas azucaradas y potencialmente en cuánto va a aumentar el consumo de bebidas no azucaradas, por ejemplo, pues el agua embotellada, ¿sí? Lo que muestra la literatura es que el cálculo de estas elasticidades es bastante difícil por problemas de endogeneidad, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay un proceso de licitación entre expertos o entre estudios previos para ver cómo podemos definir los hiperparámetros, ¿sí? Y el análisis se fundamenta en un conjunto específico de hiperparámetros. Lo que nosotros estamos demostrando con nuestra aplicación es que los resultados no necesariamente son robustos a los hiperparámetros. Que si tú potencialmente cambias los hiperparámetros, el valor esperado a posteriori de las elasticidades puede cambiar drásticamente, ¿cierto? Entonces las implicaciones de política pública o las decisiones de política pública pueden cambiar drásticamente porque puede ser que el bien cambie de ser inelástico a ser elástico, ¿cierto? Entonces estas son como las implicaciones prácticas de este tipo de análisis. Hay otro modelo, digamos, en un escenario mucho más sencillo, como la identificación de efectos causales de tratamiento. Entonces, tengo el policymaker que desea implementar un programa de entrenamiento
¿sí? Y quiere ver los efectos de ese programa de entrenamiento sobre los salarios futuros de los individuos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí sucede que tú no ves simultáneamente el mismo individuo tratado y no tratado, ¿cierto? Entonces tú no puedes identificar la covarianza entre los salarios de los que fueron tratados y los que no fueron tratados. Ahí, pese a que en la verosimilitud no entra ese parámetro, sí hay aprendizaje bayesiano. Pero el resultado posterior de ese parámetro depende drásticamente de los hiperparámetros que hayas definido. Este tipo de análisis te serviría para identificar cuál es el rango de sensibilidad, ¿sí?, del grado de autoselección, que es lo que identifica este hiperparámetro. Entonces, digamos, estas son como las implicaciones prácticas de realizar análisis de sensibilidad con respecto a los hiperparámetros, y de ahí la relevancia de estas nuevas propuestas metodológicas. Ok, André, muchísimas gracias por la presentación y de nuevo, pues agradecerte por haber aceptado esta invitación a participar en estas jornadas. A continuación, vamos a continuar con la siguiente charla. En 4 minuticos volvemos para que a las 11 podamos tener la siguiente conferencia. Y ahora hacemos un recesito de 3-4 minuticos, siguen conectados y enseguida nos conectamos. Muchísimas gracias, Andrés. Y enseguida entonces continuamos con la siguiente conferencia. Muchas gracias.